Y así. Yo hice una lectura de... Bien. Ya, o sea, de lo que pude investigar acerca de las guerras, de lo que hay, los datos históricos y arqueológicos. Bueno, dice que los arqueólogos han encontrado unas tablillas que datan de 1300 años antes de Cristo, cerca de Siria, una ciudad llamada Ugarit. Y de acuerdo a los arqueólogos, pues basado en esas tablillas han podido recabar datos acerca de religión, cultura, idioma del pueblo cananeo, ya que de Cananea casi no se encuentra nada. Y luego llegamos a Jericó. En 1907, en 1909 hicieron unas excavaciones y descubrieron pues, que en la muralla de Jericó hay una parte donde esa parte no se derrumbó, que se presume que allí es la casa de Rahab. Y llegan a la conclusión de que la casa de Rahab no se derrumbó porque habían paredes, o sea, en la muralla había una parte posterior y una parte anterior que protegían para que la casa no se caiga, que más o menos tenía una altura de 2,7 metros. Esa era la deducción científica. La deducción de los arqueólogos. Claro. Entonces luego pasamos al otro lado, y, o sea, llegamos a Gilgal, donde Josué, junto con el ejército, pues fue donde se circuncidaron y hicieron la ceremonia de la Pascua, como preparación para la guerra. Y Gilgal pues, es una ciudad religiosa que según los arqueólogos, pues hasta el día de hoy hay una iglesia allí. En ese sitio pues se presume que también allí, más allá, hay las piedras que sacaron cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y sacaron y hicieron un montículo. Amén. Ya, ahí es donde quiero aclarar una cosa. Lo que se refiere, hermano, que justamente es la deducción científica. Por eso es que siempre hay un contrapuesto entre ciencia y religión. Nosotros vemos las cosas por fe. Dios dijo que cayó las murallas porque Dios ordenó que caigan. La parte de la casa de Rahab no cayó por voluntad de Dios. Ahora, claro, los científicos siempre ponen sus deducciones, pero ¿dónde viene el problema? En que hay serios científicos que cuando investigan bien toda la área de Jericó descubren de que esa casa permaneció por algo que no se explica. Pero ellos tampoco dicen, esto se mantuvo porque tiene un muro exterior, otro interior, y que la casa estaba bien puesta, nada. Porque al lado del muro habían incluso edificaciones más grandes que la casa de Rahab y más pequeñas que la casa de Rahab. Y todas se vinieron abajo, excepto la casa de Rahab. Y ahí es donde está el milagro de la mano del Señor. Amén. Amén. A ver, mi hermano, otro. Póngase de pie. Verá que esto es nota, la actuación. Yo hice mi deber, pero la verdad le digo que ando enferma. Y tengo días enferma. He venido porque no quiero faltar a clases, porque no es lo mismo que alguien me diga a yo escuchar. Claro. Entonces no me siento bien. Usted sabe que yo siempre estoy en clase, pero no me siento nada bien. Si puedo leer, yo leo, pero si no puedo leer, no doy. No, pues que la cuestión era que tenía que ya haber venido leyendo, no leer No me aquí. siento nada bien en el idioma. Entonces en la otra. Ya, ok, gracias. A ver, otra mano. Bueno, yo solamente puedo enfocarme ¿Tu nombre? en una de las culturas históricas acerca de la conquista de Canaán. Después de la derrota de Jordán, Israel se enfocó en la tierra prometida y dice que este proceso duró aproximadamente 7 años. Eso es todo lo que me acuerdo. Ya, pero les mandé a investigar sobre pruebas arqueológicas, porque a veces hay gente que cuando uno habla de la palabra, hay gente a la que se le ha metido, o maestros, ateos, quién sabe qué, le han metido la idea de que la Biblia es pura fantasía, es puro cuento. Entonces uno tiene que a veces a ciertas personas demostrarles la historia mediante la ciencia y la arqueología que ha sido demostrado Porque que los así. arqueólogos no están de acuerdo a la fecha que se dicta aquí. Es que es imposible, mire, una fecha antigua es imposible comprobarla con exactitud, solamente dan aproximaciones. Y eso es exacto. Siempre usted va a ver que en fechas bien antiguas dicen aproximadamente, o sea, no dice exactamente, aproximadamente tantos años antes de Cristo, porque no es una fecha exacta.
pero a mí no me hablan de arqueología, no, yo averigüé, pero siempre me hablaron de la batalla que tuvo Josué, más no la arqueología. Eso es nomás. Pues ¿Cuál fue el deber que les mandé? A descubrir Evidencias históricas ¿Evidencia histórica? sobre las batallas que tuvo Josué, así fue. Eso, La palabra evidencia histórica, ahí le aparece en la misma página arqueología, ciencia y todo, porque son evidencias. Dice historia de la única que yo fue es esta, la tengo hasta foto, la tengo la que... Ya, pero bueno, hábleme de la batalla. De la batalla que hubo con Josué en la tierra de Canaán, así como la habló la compañera. No lo voy a detallar todo, solamente lo poco que entendí. No lo voy a hablar todo. Ya, ¿cuál es su nombre? Olivia Ortiz. Ya, Olivia Ortiz. Déjeme primero ponerle aquí su participación. Sí, que después no me pone. ¿Su nombre? Es así. Hermanas, ¿su nombre? Iris Ramos. Ya, ahora sí, póngase este. Bueno, yo, Sabalina Lovera, que Dios me ha mandado a Josué a la ciudad de Jericó para que sea destruida porque esta ciudad estaba en desobediencia. Ya, y dijo que cualquiera que lo volviera a edificar sería maldecido. Entonces pasó 500 años y edificaron a Jericó. Sí, y entonces los hijos cuando comenzaron a construir murió uno y al final también murió el otro. Amén. Lo más que sea para ver si estaba bien. No, pues tiene que ya haber leído. No es que yo le digo que tiene que dar de memoria todo lo que ha leído, nada más que lo que se le quedó aquí en la mente, eso es todo. Eso Amén. no se le quedó aún. No es que le digo que si usted sacó 5 páginas, las 5 páginas la va a dar. Es un resumen de lo que ha leído. Se supone que si yo leo el capítulo 5 de Josué y alguien me pregunta, yo voy a responder lo que me acuerdo del capítulo 5. Amén. No es que me están diciendo que le hable todo el capítulo, solamente lo que me acuerdo es lo que le digo. Y eso se llama resumen. Amén. Entonces, ¿alguna persona más? ¿Alguien más? Hay algo importante, una evidencia que fue corroborada por la misma NASA. Fue cuando el Sol se detuvo. Eso fue corroborado por la misma NASA. ¿Amén? Y eso lo dijo un científico famoso norteamericano, cristiano, porque de ahí los otros, como ahí hay de todo. En la historia de la... Ahí en la NASA hay cristianos, ateos, budistas, de todo. Entonces el cristiano lo dijo, los demás nunca dijeron nada. Y el cristiano dijo que efectivamente cuando trataron de mandar el primer viaje a Marte, había porque ellos calculan matemáticamente los viajes por el tiempo, el espacio y muchas otras cosas más. ¿Ya? Entonces para que la nave llegue exactamente al planeta Marte tiene que ser todo bien calculado, porque si no, la nave se va para otro lado y se pierde y perdieron todo. ¿Ya? Entonces tiene que ser bien calculado. Y incluso calculan exactamente el combustible para que llegue, el tiempo que están ahí y para regresar. No pueden estar ni un minuto más. Por eso es que todo es exacto. A esta hora partimos, a esta hora llegamos, rapidito vemos, cogemos piedra, lo que sea, y rápido, como en la luna. Rapidito y regresa. Porque una vez que ya llegue a la atmósfera terrestre, ya se le gasta el combustible y ya tienen que descender en esos pequeños módulos que descienden. ¿Ya? Entonces, este científico decía que fallaba todo porque históricamente, cuando ellos se van al pasado, les faltaba un día, 24 horas. Entonces, con un día de falla, al llegar a Marte, ¿sabe en qué tiempo llegaba a Marte? Solo por un día. Les daba casi como unos 15 o 16 días de diferencia. Y también de distancia. No llegaba hasta ahí. Ahí es donde este cristiano, que estaba uno de los que estaba a cargo de la misión, él mismo abre el libro de la Biblia y dice, mire, lo que pasa es que aquí la Biblia dice que en tal año Josué ordenó que se detenga el sol. Dice que investigaron y exactamente vieron que faltaba casi un día.
Y ahí hubo otro motivo de discusión, porque ahí decía casi un día, no un día. Pero después el mismo cristiano leyó otro libro, no me acuerdo si era el de Ezequiel, el de Jeremías, no sé, pero donde un rey se estaba muriendo y Dios ordenó que la sombra del sol retroceda a 15 grados. Y ahí se completó el día entero. Josué, más esa cantidad de acá, se completó el día entero. ¿Ven? Y ahí ellos, de acuerdo a esos datos, ahí pusieron a hacer los cálculos y llegó exactamente, teóricamente llegó a Marte. Después mandaron la nave y efectivamente llegó a Marte. ¿Se da cuenta? Entonces, pero claro, los científicos ateos jamás van a contar esa historia, ¿no? Si alguien le pregunta, va a decir, no, eso fue coincidencia, lo descubrimos por accidente, pero jamás van a mencionar la Biblia. O sea, Porque son ateos. pregunto, o sea, los días de la semana son los que son, no es que falta uno, no. No, estamos hablando que con los cálculos que ellos hicieron, históricamente en el pasado faltaba un día. Faltaba un día. Y por eso no completaban ellos los cálculos para poder llegar al planeta Marte. Ya cuando se fueron al pasado, investigaron y todo, ahí ya completaron los números exactos que le faltaban para llegar a ese lugar. Y así fue. ¿Ven? A la semana no le falta ningún día. O sea, pero, claro, lo que se hace es, como quien dice, si alguien puede, los científicos retroceden en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, sí falta un día. Eso es verdad, sí falta un día. Sí, falta un día. Entonces, aquí el científico cristiano, claro, él sabía que en esa parte Josué, cuando Dios le dijo que detenga allí, y basado en esa narración bíblica, pues allí se ve dónde está el día que falta. Lo maravilloso es el control que Dios tiene de la naturaleza. Porque los mismos científicos dicen que si por obra de la ciencia, si ellos inventaran un aparato, cualquier cosa que detenga la rotación de la Tierra, sería en la naturaleza un caos. Desde nosotros empezaríamos a sentir mareos, empezaríamos a sentirnos enfermos, los animales empezarían ¿cómo se llama cuando se tropiezan de un lado para otro? Se confundirían, las aves, todo, hasta el mar, todo, o sea, todo sería un caos. Pero cuando Dios detuvo el día, en el tiempo de Josué, no pasó nada de eso. Incluso en la China y en muchas civilizaciones antiguas hay evidencia de que hubo un día larguísimo y coincide con la época de Josué. Esa parte bíblica dio mucho, o sea, en la antigüedad, porque ahí dice que se detuvo el sol, pues, ¿no? Y eso daba a que saquen la teoría, pues, de que el sol era el que giraba alrededor de la Tierra, Claro. y la Tierra era el centro. Por eso es que en la antigüedad muchos fueron declarados herejes y muchos fueron llevados a la Inquisición, porque de acuerdo a los estudios que ellos hacían, pues daba todo lo contrario, pues, ¿no? De que no era el sol el que giraba, pues, sino era la Tierra la que giraba, pero basado en la Biblia que decía que el Señor ha visto que se detenga el sol, pues nadie podía irse en contra de No, la es que por eso nosotros tenemos que estudiar lo que se llama la creencia, las costumbres, para poder entender muchas cosas. ¿Por qué Josué dijo que se detenga el sol y no dijo que se detenga la tierra? Porque en ese tiempo, así como él dice, ellos no sabían que era la tierra la que se movía. Nadie sabía eso. Solo creían que era el sol, la luna, los que giraban y se escondían, y por eso él ordenó que se detenga el sol y la luna. Dios ya sabía qué es lo que quería Josué. Dios ya sabía qué es lo que quería y punto. ¿Ven? Ya nosotros ahorita, cuando ya tenemos todo el conocimiento científico de la Tierra y todas las cosas más, sabemos que lo que se detuvo era la Tierra, más no el Sol ni la Luna, sino la Tierra la que se detuvo. Amén. ¿Sí está claro, mi hermano? Por eso le digo, cuando uno va a predicar y uno prepara un mensaje y se profundiza, es algo bonito. O sea, al investigar, se pone a investigar la fecha, todo, ¿no? Los pros, los contras, todo, usted hace un mensaje muy bonito, muy bien hecho. ¿Ven? Hasta para enseñar también. Porque
muchos de los que están sentados algún día tendrán también que enseñar en su iglesia o quién sabe si en otro lado. Yo no sabía que iba a enseñar en un seminario y instituto bíblico, no lo sabía. Yo me preparaba solamente para tener un título, pero no para enseñar. ¿Y a quién estoy enseñando? ¿Amén? O sea, el propósito de Dios no lo sabemos. Pero cada uno de nosotros aprendemos porque ese conocimiento que vamos adquiriendo nos va a servir para dos cosas. Primero, para no cometer errores. Segundo, como humanos vamos a cometer errores, pero los errores van a ser mínimos, no gigantescos. ¿Ven? Y también para enseñarle a los que nos rodean, ¿no? A los hermanos en la iglesia o a cualquier otra persona, enseñarle correctamente la palabra del Señor. ¿Amén? Para que no haya, porque siempre ha habido muchos errores, a lo menos por los predicadores antiguos, que no se preparaban, pero ellos lo que ellos tenían era pasión por predicar la palabra de Dios. Eso sí, ellos tenían un amor por la palabra de Dios, venían, predicaban, señales, maravillas, milagros se hacían en el nombre de Jesús, pero desgraciadamente eran hombres y mujeres que no se habían preparado, no habían estudiado bien. Entonces había muchas cosas que ellos enseñaban o decían por emoción, pero no era porque lo dice la Biblia, sino simplemente por emoción. Y lo peor de todo es que nosotros a veces cometemos el mismo error, porque oímos a un predicador y repetimos lo mismo sin ponernos primero a analizar si será correcto lo que ese hombre o mujer dijo o no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén? A muchos siervos yo les escucho que cuando van a predicar dicen, Señor, manda un carbón encendido, ¿no? Es lo más común que escuchamos. Quema mis labios, dice, porque va a predicar. Pero si usted va al libro de Isaías y lee bien, dice que Dios ordenó que saquen un carbón del altar, que quemen los labios de Isaías, pero porque Isaías iba a hablarle a Dios, no a la gente. ¿Amén? Y dice, con ese carbón que quemó tus labios es quitada tu culpa. Porque él mismo decía, ¿no? ¿Cómo un hombre inmundo va a poder hablar al Señor, al Creador de todo? Entonces Dios lo que hizo fue ponerle un carbón encendido en sus labios para que él pueda hablar con su Creador. Porque él se sentía inmundo, sucio. ¿Ven? Y usted cuando lee las cartas apostólicas, usted no ve a ninguno de los apóstoles diciendo esa oración. Es más, ni siquiera oraban. Lo que ellos hacían era sanar a un enfermo y cuando la gente estaba golpeada, impresionada, empezaban a predicar la palabra directamente. ¿Amén? Y ese es el evangelio callejero. No usaban parlantes, porque ahorita si no tenemos parlantes, no podemos hacer aire libre, ¿no? Hay que llevar al hermano gritón, a la hermana gritona para que la gente lo oiga. Porque ahora estamos parados porque no tenemos parlantes. ¿Amén? Y había profetas que llamaban la atención para que la gente, ya con la atención que habían captado de ellos, entonces ellos también venían y enseñaban la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del profeta mudo? ¿Cuál era el profeta mudo? A uno que Dios le ordenó que se vista con harapos, que ande con un yugo, que ande mudo. ¿No era Ezequiel? Y todo el mundo se extrañaba y decía, ¿y qué le pasa a este hombre? Está loco. Ezequiel. Y ya cuando Dios le dijo que hable al pueblo, ahí él empezó a decir, así como me vieron a mí, así ustedes van a ser esclavizados. Entonces llamó la atención. Amén. Pero nosotros hacemos todo al revés. Y eso sí le digo seriamente. A la mayoría de nosotros nos llaman a orar por un enfermo, ¿sí o no? ¿Y el enfermo qué quiere? ¿Que le oren o que le canten? Que le oren. Pero está el enfermo ahí que se muere. Llega el pastor, a mí me ha pasado. Llega el pastor, los hermanos, lo primero que dicen los hermanos, vamos a cantar unas alabanzas, vamos a agradecer a Dios, vamos a orar, ¿no? Después de haber cantado, después de todo, al último, después de haber predicado y haber preguntado al enfermo si se quiere convertir a Cristo, al último recién van a orar. Pero cuando Cristo llegaba, ¿qué es lo que hacía él? La suegra de Pedro estaba enferma, entró a orar primero. ¿Ven? La hija de Jairo estaba... ¿Qué le pasó a la hija de Jairo? Entró a orar primero. Por eso le digo, nosotros hacemos las cosas al revés. Qué bonito sería si nos llaman a orar por un enfermo,
Y lo primero que hacemos es entrar, oramos por el enfermo, Dios lo sana, y ahora sí, culto, gozo y alegría y predicar la palabra, porque ahí está la evidencia del poder de Dios. Amén. Por eso le digo, no es que el Evangelio ha cambiado, somos nosotros, los seres humanos, los que hemos cambiado la forma de predicar la palabra de Dios y hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Amén? Y cuando hay predicadores que se atreven a poner en orden las cosas, en cambio los tildamos de que son equivocados, son malos. Amén, son terribles. ¿Sí o no? Por eso yo les hablaba la otra vez sobre Navidad, Semana Santa y todas esas cosas, son fiestas paganas. Pero aún así nosotros las celebramos. ¿A quién no le gusta una cena navideña? A todos nos gusta. ¿Sí o no? Pero Dios no ha ordenado celebrar Navidad, ni Semana Santa, ni nada de esas cosas. Pero hay cielos que hasta bravos se ponen porque no predican las 7 palabras. Están en pecado, dice. ¿Y en dónde dice la Biblia que estoy en pecado por no predicar las 7 palabras? ¿Y en dónde me ordena la Biblia que tengo que predicar las 7 palabras? En ningún lado. ¿Amén? Yo le he puesto, discúlpenme, pero yo le he puesto que más gente hay en la cena navideña que en la Santa Cena, donde la gente tiene que estar santa y purificada. Si son 500 miembros, a la Santa Cena le aparecen 60. Y si es cena navideña, de los 500 le aparecen 1000. Y todo el mundo habla del milagro. Yo iba a venir a la cena de Navidad y justo el Señor me manda un taxi. No, yo oraba, padre, puede estar ahí. Pero cuando va a hacer la Santa Cena, nunca lo oye dando testimonio de que yo oraba y quiero ir a la Santa Cena y el Señor me mandó un taxi. Nada. Lo que le dice que, pastores, que no pude, dice que justo llegó el diablo del marido. Dice, el problema ya me quitó la bendición, ya no pude ir. Pastor, una pregunta, disculpe. Una pregunta. Cuando un hermano va a ir a una casa, uno es ungido con la sangre de Cristo y le ponen el aceite aquí. ¿Y por qué unos hermanos cogen, por ejemplo, tienen la costumbre ya de no poner el aceite, ponen sal? ¿Qué significado tiene la sal? Esas son creencias que se han ido metiéndose en la iglesia. Primera cosa, cuando uno va a hacer la actividad evangelística ya tiene que ir preparado. Ya tiene que haber orado, ya tiene que haber vigilado, ya tiene que haber ayunado, ya tiene que haber hecho todas esas cosas. ¿Amén? Amén. Todo eso. El aceite solamente es un complemento. Si hay, bien, y si no hay, no se lo usa. Usted mismo, como es un siervo de Dios, va a ser usado por el Señor. Ya. ¿Amén? Y a mí me pasó eso. Pero de vez de aceite me ponían sal. ¿Qué significado tiene la sal? Bueno, hay unos piensan que la sal es un significado de purificación, de preservación, pero yo le digo que sí está pasando algo en muchas iglesias, que lo que se llama la brujería está penetrando la iglesia y hay que tener mucho cuidado. Y hay muchas cosas que son un acto de brujería también, ¿ya? Que no sabemos, mire, le digo, a veces no sabemos, pero vemos que lo hacen, me parece bonito y lo invito, pero no me pongo a invertir la Biblia si la Biblia me ordena hacerlo. Si la Ahí palabra está el te problema. ordena. Amén. Y si no le ordena, amalo. Y otra cosa más, usted y yo ya somos ungidos por el Señor. Ella tiene el Espíritu Santo y es ungido por el Señor. Amén. Cuando el libro de Santiago dice, ungirle con aceite, está hablando de cristianos, de hombres y mujeres que son siervos de Dios, que están enfermos. Úngale con aceite, dice. Amén. No está hablando de que es un inconverso enfermo y úngale con aceite. Es un hijo de Dios que está enfermo, úngale con aceite. Ya. ¿Amén? Y pastor, yo también le digo, porque mi hijo tenía un golpe de 6 a 7 años. Y el pastor mío me dijo, tu hijo es un ladrón. Un niño de 7 años, ¿cómo va a poder coger algo si un niño recién está en toda su... Digo, yo le dije a mi suegro, esto no es de Dios. A venir a señalar a un niño que recién está aprendiendo ni sabe ni qué es lo que hace. Digo, a este pastor, yo sinceramente no le veo nada de Espíritu Santo, no. Y todavía yo lo veo todavía. Bueno, no me quedo así nomás. Pastor,
Entonces, Bueno, entonces ustedes tienen que buscar otra iglesia porque ahí está mal. No, yo le dije que aquí nomás. Ahí está mal, tienen que buscar una Hasta ahí iglesia nomás. con sana doctrina. una pregunta. El aceite ungido entonces no se le puede ponerle a un enfermo que no sea cristiano. Vea, el aceite ungido usted se lo puede poner al que usted quiera. Lo que yo le explico y le quiero hacer entender es que si no tiene aceite ungido, la ungida es usted. Debe poner la mano y ora por el enfermo y punto. Esa fue la orden que dio Cristo. Eso es algo simbólico, nomás. Por eso, hay gente que como no tiene aceite ungido, no se no va a hace hacer lo que Pero hace. Jesús, No se va para el enfermo. pero Así Jesús, se aguanta, tampoco es ni un pastor, cuando Jesús Entonces, ahí dice que- cuando Jesús fue a bautizar a los niños, ellos precisamente no cargaban el aceite. Jesús mismo con sus manos, precisamente no va a coger el aceite, con sus manos asentó el cuerpo que estaba. Puedo poner un poquito de agua si no encuentro aceite, yo creo, y el agua también así. Pero Jesús el no Espíritu estuvo, Santo. pero Jesús no estuvo buscando agua ni aceite. Jesús puso la mano ahí. Bueno, yo les cuento que un ciego una vez me conversaba a mí que fue orar por un hombre que tenía cáncer al hígado, tenía una tremenda barriga así, Porque Pablo sí lo inmensa, pero ese hombre apestaba El sudor de y él dice que le dio como asco. se sanaban y los endemoniados. Entonces él estaba pidiéndole a la dueña de casa que si tenía aceite, porque no quería tocar directamente al enfermo. Y en el momento en que la dueña de casa estaba buscando el aceite, el Señor lo reprendió y él le dijo, yo te llamé a orar por él, ponle la mano. Así que él con todo el asco le puso la mano y la mano dice que se quedó penetrada aquí, que era como que quemaba. Al otro día ya lo vio comiendo al varón y esa barrigota ya le había bajado. ¿Amén? Entonces le digo, no tenga temor, si Dios le dice que no haga, hágalo y no tenga temor. Lo mejor que puede haber es la obediencia al Señor, es lo mejor. Todo lo demás es un complemento, nada más. Amén. Y así como dice la hermana, sí tengamos mucho cuidado porque sí hay siervos que andan así de iglesia a iglesia predicando y uno no sabe a veces que andan con un pasado medio siniestro y a veces han sido ex brujos, ex brujas y ellos todavía no han olvidado esas mañas, esas cosas y ellos van ingresando a la iglesia a esas cosas falsas. Y hay personas que vamos imitando eso y eso está muy equivocado. Amén. Entonces por eso se llama una doctrina seria cuando nosotros hacemos las cosas correctas conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y no se sienta mal si alguien lo tilda de ser de la antigüedad, del pasado, porque es el Señor que nos respalda. Amén. De eso esté todo seguro. Si Dios lo respalda, siga adelante. ¿Amén? No tiene nada que hacer con que la gente diga o no diga. Porque ahí es donde viene desgraciadamente lo que se llama el evangelio modernista. O también se le llama la teología moderna, donde empiezan a mezclar las cosas de la iglesia ya con cosas mundanas. ¿Amén? Donde usted ya ve a un siervo y una sierva de Dios que como no tiene miembro, empieza a hacer ciertas actividades extrañas, como el canto, ¿no? Vamos a hacer un acto de canto para que la gente venga y invite a su vecino, a su vecina, y ponen ahí un panel de gente, ¿no? Y ponen ahí jueces para que vayan cantando y todo el público se ríe, si el de acá critica, ¿no? Le dice que tiene una voz de estar viejo y la gente empieza a reírse, y ellos más preocupados también por llenar la iglesia que porque sea una iglesia llamada a hacer la voluntad de Dios. Lo espiritual. Amén. Lo espiritual. Dios no nos ha mandado a llenar iglesias, Dios nos ha mandado a predicar la palabra y a ganar almas para Cristo. Si Dios quiere que se llene una iglesia, se llenará porque es voluntad de Dios. Amén. Así pasó con un ciego que se puso una iglesia en Estados Unidos y él sabía predicar la palabra de Dios. Predicaba por todo ese sector. Predica y predica. Estuvo como 3 meses predicando. Ayunaba y oraba por las almas, ayunaba y oraba por las almas. Nadie se convirtió. Él y la esposa solitos ahí, ya estaban pensando en cerrar nomás la iglesia. Pero mire, estaban ayunando, orando y predicando de casa en casa. A los 3 meses que ellos ya estaban pensando en cerrar la iglesia, una noche que ellos hablen de que un poco de gente va entrando.
para escuchar la palabra de Dios. Era gente del barrio. ¿Por qué? Porque Dios había hecho, sin darse cuenta de ello, Dios había hecho milagros también. Pero no habían sido instantáneos, sino que la misma gente reconoció que después que le habían orado, habían empezado ya a sentirse bien, hasta que se sanaron totalmente. Y ahí empezaron a ir gente, pero primero ellos hicieron el trabajo evangelístico. Amén. Entonces hay siervos que cuando oyen solamente una parte de la historia, se emocionan y también ponen una iglesia. Y empiezan a orar dentro de la iglesia y a ayunar dentro de la iglesia, pero a nadie le salen a predicar. Y ellos creen que después de 3 meses hacen lo mismo, abren la puerta y va a entrar la gente solita y dicen, no entró nadie. ¿Por qué? Porque no salieron a predicar la palabra de Dios en la calle, pues. Amén. Al frente de mi casa había una iglesia, ya tiene como ya 1 año. Pues yo hablo con mi esposo. Pero los hermanos, ¿por qué no salen? ¿Por qué ellos están predicando ellos mismos? Pero a veces las almas se están perdiendo. Pero lo bueno es que ellos vayan por casa. Pero ellos mismos, y eso yo digo a mi esposo, no, está mal la iglesia, porque tiene que salir a predicar, a hacer campaña, libre. A veces la gente ven lo que ellos no hacen, denle comida, denle algo, por eso ellos van a la iglesia. Vea, hay una verdad bíblica. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Y la Biblia mismo dice, si Dios dejara que el hombre busque a Dios, nunca lo va a hacer. Jamás el hombre va a buscar a Dios. Y todos los días son los mismos hermanitos. Por eso es que Dios tuvo que venir para que a través de Jesucristo y los predicadores lo busquemos, porque a todos, cuando venimos a los pies de Cristo, a todos nos fueron a visitar nuestro hogar. ¿Amén? A todos nos predicamos. Ninguno de nosotros se levantó una vez así como Abraham, ¿no? ¿Quién es Dios? Voy a buscarlo a Dios. Ninguno. Si no fueron a buscarlo y a predicar la palabra del Señor, no seríamos salvos. Fue Dios quien buscó a las personas. Bien dice la Biblia, si Dios dejara que el hombre busque solo a Dios, jamás lo hiciera. Y es verdad, hay que salir a hacer el trabajo evangelístico que Dios nos ha encargado. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿O hasta ahí estamos todos bien? Entonces, ¿alguien más quiere dar su resumen? ¿Todavía tiene tiempo? No, ya. Ya. ¿Su nombre? Yo. Sí. Marta Montiel. Ya. De lo que iba haciendo el resumen, lo que se me quedó, Dice que un científico de California, que se llama Tom Meyer, él tiene evidencias y reunido con otros científicos, afirman que los muros de Jericó sí es real como lo afirma la Biblia. Hay evidencias que los muros colapsaron porque cayeron. Dice que hay una gran cantidad de cenizas de 1 metro de grosor, de un lugar muy grande donde ha habido una gran cantidad de un armazón con un techo que ha colapsado también. Dice que ese muro era hecho de adegua, algo así dice, ¿no? Algo así. Y que ese muro usaron los israelitas como una rampa. También dicen que encontraron grandes tinajas almacenadas de granos quemados. Y esto dice que ocurrió en el año de 1500 a.C., entre el siglo XVI y XVII. Amén. Maravilloso, ¿no? Y los muros de Jericó eran unos muros muy gruesos, muy grandes. Dice que ahí podían, 2 carros creo que podían tranquilamente. Eran gruesos, era imposible que esos muros caigan. Era imposible que un ejército mande abajo esos muros. Y aquí es donde viene lo interesante. No hay evidencia arqueológica ni científica de que haya habido un terremoto para que haya hacer caer los muros. Otros decían que como los israelitas notaron fuerte la vibración que ellos causaron, hicieron que los muros tiemblen y caigan. Tampoco esa evidencia es válida. Porque por mucho
que la gente grite o haga esas ondas sonoras, para que eso pase, sería un ruido tan ensordecedor que incluso a los mismos que gritaban les hubiera reventado los tímpanos. Amén. Y mejor dicho, les hubiera hecho daño a ellos mismos también. No es que rebotaba la onda contra el muro y también se venía contra ellos. De ahí, claro, los científicos sacan muchos argumentos, la cosa que ellos no quieren aceptar, de que eso tuvo que haber sido por un hecho sobrenatural. Son pocos los científicos serios que no dan crédito a nada, y ellos dicen, no me lo explico y punto, porque no quiero ofender a nadie tampoco, ¿no? Y tampoco quieren dar a entender que creen en Dios, por eso dicen, no me lo explico y hay que terminar el asunto. ¿Ven?